¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este programa de conversación política con mayúscula. La política está muy lejana, no hay educación cívica, no hay debates realmente de política en televisión y todo está muy confrontado con intereses muy particulares. Sobre este tema vamos a conversar con Domingo Claps, abogado, ex parlamentario, un hombre de larga trayectoria. Bienvenido, Domingo, un placer Carlos, gusto saludarte. Tenerte en este programa. Y una primera aproximación. Tú estuviste en la política, viviste la vida parlamentaria, viviste los avatares de la época negra de nuestra política. En perspectiva histórica, ¿cómo crees que está evolucionando la política hoy? Mira, yo tengo la opinión de que tanto nuestro país como en general el contexto internacional ha cambiado profundamente lo que era la época en que a mí me tocó participar en política. Lo hice con mucho agrado, con mucho cariño y realmente creo que viví momentos muy intensos y muy gratificantes. Yo estoy muy agradecido y muy complacido de haber participado en la lucha política de aquellos años, muy convencido de... ¿Tú de qué época hasta qué época fuiste parlamentario? Yo fui parlamentario muy breve periodo de tiempo porque yo asumí en 1973. Ah, estuviste hasta exactamente. La ruptura. En marzo del 73 fui elegido, asumimos en mayo y recibí los honorarios hasta el mes de agosto. Pero, o sea, forzosamente fue interrumpido. Fue muy breve mi permanencia en el Congreso. Antes había sido regidor, por cierto, aquí en Antofagasta 2 años, y así que fue un periodo relativamente corto, pero sí, ciertamente las circunstancias ha cambiado muchísimo. Ahora, por supuesto. Yo recuerdo que había un compromiso con la educación cívica mucho mayor, incluso los días lunes en los cursos había análisis, reflexión, debate, había un escenario, un entorno distinto. En la televisión habían grandes panelistas que confrontaban ideas. Hoy día, ¿dónde se confrontan las ideas? Bueno, la verdad que sí ha disminuido mucho los espacios. Yo creo que una de las cosas que tú mencionabas y lo señalabas también en la introducción del programa, yo he hecho mucho en falta la carencia de las clases de educación cívica, porque en realidad eso yo creo que es indispensable en la formación de un ciudadano. Yo me recuerdo que cuando yo estudié, en ese tiempo era Humanidades, en quinto Humanidades, el penúltimo curso de la educación media, había esta materia que era muy importante, por cierto, porque era la introducción, era la formación política, los conocimientos generales sobre política que adquirían todos los alumnos de la educación media en Chile. Y había una preocupación, yo creo, en aquel entonces por la participación política. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi época uno podía votar a los 21 años, que era la mayoría de edad, y uno esperaba ansioso la llegada de ese día para poder inscribirse en los registros electorales, participar en una elección, y había mucho debate, habían revistas como Topaz, revistas cómicas muy buenas en política, había periodistas políticos como Luis Hernández Parker, en fin, había una infinidad de espacios dentro de los cuales se debatía ampliamente. Eso hoy día está muy ausente. Yo lo noto, sí, claro, lo veo mucho menos presente, mucho menos, y también la gente, yo creo que había una percepción colectiva de que las decisiones políticas eran importantes. Yo creo que hoy día que la gente siente que su participación no gravita suficientemente y por lo tanto yo percibo un desinterés por parte de la ciudadanía. Ese punto a mí me parece, Domingo, muy importante. Yo sostengo que el poder sigue la ley de la termodinámica. El poder no desaparece, el poder se mueve, el poder se transforma. O sea, el poder que perdieron los políticos no se evaporó, no desapareció. Ese poder se ha desplazado. Y yo sostengo que el poder que estaba en la política y en lo social, hoy día está radicado en el ámbito económico, en el poder económico. ¿Cómo percibes tú este tema? Yo comparto plenamente ese punto de vista tuyo. Yo creo que en realidad la hiperconcentración del poder económico a nivel universal, y tú notas lo que digo, a nivel universal, porque no solamente es a nivel nacional una superconcentración de la riqueza en pequeños grupos económicos que han ido absorbiendo toda la actividad económica y contrariamente al proyecto del modelo democrático liberal han ido restringiendo la libertad de comercio. Hoy día es mucho más difícil dedicarse a una actividad comercial, productiva de manera independiente, sino que siempre uno está dentro de los espacios, de los pequeños intersticios que dejan las grandes empresas. Pero como te decía, yo creo que este es un fenómeno universal porque
Si tú ves hoy día, comparo yo el mundo del siglo XXI versus el mundo del siglo XX, los estados nacionales tenían también un gran poder en las decisiones a nivel universal, las Naciones Unidas. Eso ya no es así. Y eso no es así. O sea, hoy día también el poder económico, los grandes grupos han concentrado un poder de tal magnitud que hoy día, si hacemos un balance de las 200 empresas económicas más importantes en el mundo, más de la mitad son empresas privadas y la otra mitad son estados. Hay empresas que son mucho más poderosas económicamente que lo que son los estados nacionales. Quiero Entonces, plantearte una provocación reflexiva. Una de las cosas que a mí me afectan hoy es que cuando llego al Parlamento, la mayor parte de las decisiones trascendentales, realmente trascendentales para Chile, vienen oleadas, sacramentadas, con un lacre que dice OCDE o que dice Naciones Unidas. Y son tratados de aplicación universal en la que nosotros no decimos ni pío. O lo tomamos o lo dejamos, porque ni siquiera podemos decir sí, pero este artículo y este otro artículo lo vamos a dejar afuera. O sea, la soberanía del Estado chileno, representado por el Parlamento, está cada día más debilitada. En la perspectiva de tu experiencia como abogado y como ex parlamentario, ¿cómo ves desde tu posición este fenómeno? No, yo creo que sí, efectivamente el poder económico a nivel nacional e internacional gravita de tal manera que decide. Yo creo que en realidad yo no participo mucho de la idea de las decisiones del mercado, entre comillas, porque yo creo que más bien estos grandes grupos económicos manejan los aspectos resolutivos de los convenios internacionales y también las decisiones ciudadanas. Yo no creo que el ciudadano influya demasiado en elegir un determinado producto, sino que un grupo económico determinado impone ciertos modelos de consumo. Y uno en el A ver fondo, si te entiendo bien. Esto de que la oferta y la demanda, pareciera que lo que tú estás planteando sí, es que no es el juego del mercado. No es libre, sino que está es un grupo condicionado. interesado. Efectivamente. Yo creo que, por ejemplo, y se ve muy claro, ponte tú, me parece, en lo que es los alimentos chatarra. Hay una gran inclinación de parte de los niños, de aquellos que tienen menos capacidad reflexiva, a consumir ese tipo de productos porque hay todo un marketing, hay todo un proceso que está presionando psicológicamente para consumir eso y eso evidentemente que distorsiona. Me gustaría el mercado. pedirte una reflexión en esa línea. Yo tengo mi propia opinión y creo que efectivamente todo el desarrollo de la neurolingüística, que hoy día se llama así, pero que, por ejemplo, en el movimiento nazi llevaron esto a su máxima expresión. Sí. Tenían cineastas, tenían toda una maquinaria de propaganda muy potente. Así es. La pregunta es, ¿esto ha ido evolucionando para bien, en tu opinión, o para mal? Yo creo que para mal, y lo que tú te refieres a los nazis, yo creo que hoy día también se da dentro de un modelo de sociedad que ha sido impuesto y que en general, si tú ves el cine, tiene las mismas expresiones. Si tú ves el cine moderno, hay muchos aspectos que en realidad, una visión de la sociedad que me parece a mí que está muy distante de lo que es el común, de las decisiones comunes de la gente. O sea, hay una imposición acerca de aquello, una imposición ideológica de modelos de consumo y que te van presionando a seguir lo que estos grupos logran con mucha eficacia, manejar eso que hacías referencia al modelo nazi, que manejaron brillantemente Goebbels, por ejemplo. Él tenía un modelo en que toda la sociedad alemana de aquel entonces iba orientada hacia los intereses del movimiento nacional socialista. El cine, por ejemplo, la cineasta Riefenstahl, Sperer, el arquitecto, el diseño de las Olimpiadas de Berlín del año 1936, todo aquello era todo eso. Pero hoy día ocurre exactamente lo mismo. Lo que ha cambiado ya no son los nazis, sino que es otro modelo de sociedad la que... Eso me parece a mí muy importante que usted, amiga y amigo televidente, le dé una vuelta en su reflexión, porque hay quienes dicen que la ideología está inserta en todos los ámbitos. O sea, esta experiencia que hemos descrito someramente, que fue la experiencia del movimiento nazi, hoy se ha llevado a una máxima expresión. Domingo hizo referencia incluso a los alimentos. Hay quienes dicen que la ideología está hoy día en la forma en que yo me divierto, en la forma en que como, en la forma en que visto, en la forma en que vivo, la forma en que me traslado. Todo es ideología. ¿Y por qué es ideología? Porque hay una maquinaria de propaganda
que responde a distintos intereses, pero siempre en el ámbito económico, que va limitando la opción del ser humano de poder decidir. Déjame hacerte una segunda reflexión derivada de esto, pedirte una reflexión. Yo tengo la impresión que la libertad de prensa y la libertad de informar es una bonita frase, Nada más. pero de libertad de informar en realidad hay bien poco. Yo Y creo, mientras más grande la maquinaria, pareciera que es peor la forma en que se maneja. mira, si nosotros pensamos en que el valor, lo que cuesta, lo que significa poder manejar un canal de televisión, por poner un ejemplo, ¿cuánta gente está en capacidad de poder ser el dueño, el propietario de un canal de televisión? Porque ya no son del Estado, ya no son de las universidades, sino que están a disposición de quién, del que tiene los recursos económicos para ponerlo. Por lo tanto, la gente que genera o que externa ciertos valores a través de la televisión es gente que está comprometida con este sistema, porque efectivamente solamente un grupo muy selecto de personas que tiene recursos económicos importantísimos puede tener un canal de televisión, puede tener un diario. Por ejemplo, en Chile realmente los medios de comunicación expresan una variedad de opiniones. ¿Cuál es la diferencia entre los medios de comunicación, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta? Todos tienen, se orienta su sistema de comunicación o a la farándula, o a los ámbitos económicos, o a los ámbitos políticos, pero todos expresan o representan los valores que el sistema les ha impuesto. No hay ninguna contradicción entre los medios de comunicación. A diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, en los años 60, si bien es cierto, se daba lo mismo. Había medios económicos que eran muy poderosos, que tenían mucha capacidad de llegar a una mayor cantidad de público, pero también había medios de expresión, habían diarios que expresaban ideologías diferentes, puntos de vista distintos sobre un tema. Yo te pregunto, hoy día los grandes medios de comunicación social ¿tienen algún cuestionamiento acerca del sistema que se está reproduciendo? ¿Qué medio hay hoy día que discrepe de la visión general del modelo económico, del modelo político, del modelo social? Afortunadamente, hay muy poca, avalando lo que tú dices, yo creo que en realidad la libertad de prensa, porque la libertad de prensa no quiere decir solamente que yo tenga la libertad de comprar y hacer circular un diario, sino que también a mi juicio, y lo importante, porque la Constitución habla de libertad de opinión, de opinar, y de opinar de manera diversa. Pero los medios de comunicación abordan temáticas, como te decía, distintas, deporte, etcétera, pero todos parten del mismo sustrato ideológico. ahora, hay una derivada que a mí por lo menos me motiva a la reflexión, y yo quiero a usted, amiga y amigo televidente, también provocarle esa reflexión. Yo tengo la impresión que hemos caído en una tendencia de homogeneidad más que de diversidad, tal como tú lo planteas. Más que ir avanzando en la diversidad, los medios tradicionales se han ido limitando. Pero no es para mirar pesimistamente la situación, porque viene aquí la reflexión que te quiero pedir a ti. Yo tengo la impresión de que gracias a Dios llegó el Internet. Sí. Y el Internet se ha transformado en una herramienta de ruptura con la homogeneidad que pretenden los medios. Exacto. Y que permite que de repente un joven con un simple celular provoque una tremenda movilización. Exacto. No, y puede difundir su pensamiento y llega a muchísimas personas, pero fíjate, Carlos, a mí lo que me preocupa es lo que está sucediendo hoy en este momento a nivel internacional. El proceso de Assange, por ejemplo, que está refugiado en la Embajada de Ecuador. Porque en el fondo, en el uso de esa libertad que tú dices, se puso en conocimiento de una gran masa de ciudadanos a nivel universal, porque ya los problemas ya no son exclusivamente nuestros, no son de Chile, ni siquiera de Sudamérica, son universales. Globales, claro. Entonces, él dio a conocer una serie de cosas que conmovieron la conciencia ciudadana, aprovechando este medio que la tecnología ha permitido. O sea, hoy día realmente los ciudadanos podemos, teóricamente, poder expresarnos, ¿verdad? Pero fíjate lo que puede significar este silenciamiento a una persona que hizo una... Yo, digamos, no es que comparta los puntos de vista que él tuvo, lo que tú quieras, pero esa libertad hoy día comienza a ser, creo yo, por lo menos cuestionada de manera muy, muy significativa. Vale la pena señalar, Domingo, que esta parte de la reflexión que tú has hecho solo tiene sentido hoy por la presencia de un mecanismo que permite masificar la participación Así es. y la expresión de voluntades y de opiniones diversas. Así es. Porque de otra manera
Claro. Nunca habría podido tener espacio. Lo que tú dices es muy cierto. Por ejemplo, hoy día yo con un simple notebook o con un computador yo puedo externar mi punto de vista y compartirlo con mucha gente y divulgarlo y difundirlo en muchos ámbitos. Me parece que eso es extremadamente positivo. Cuidado, no perdamos ese espacio de libertad que ha logrado abrir la sociedad del siglo XXI. Es un espacio muy importante, pero yo creo que estamos en los inicios de eso. Hay que consolidarlo, a mi juicio, hay que perfeccionar esa posibilidad que tiene cada ciudadano de dar un punto de vista y poder llegar a través de un mensaje electrónico al senador, al diputado, al presidente de la República y exponer sus puntos de vista, porque uno realmente se siente muchas veces, quiere dar una opinión, pero solamente la puede dar en un círculo de amigos tomándose un café. ¿Usted quiere opinar? Norte Grande TV @gmail.com. Háganos llegar sus inquietudes, sus propuestas, sus comentarios. ¿Qué le gustaría que conversáramos en este programa? nortegrandetv@gmail.com. Vamos a volver en un minuto. Espérenos, ya volvemos para seguir hablando sobre este tema de la política con mayúsculas.